¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes. Soy Javier Meri y vamos a iniciar algo. Este tema va a estar muy interesante, está explosivo, está mental. Sí, vamos a ver cómo manejamos la mente y por qué la mente nos puede llevar a un estado increíble. Increíble porque no le debemos de creer. Bueno, pues bienvenidos al tema de hoy, que es liderazgo, el número 8, y que es un efecto de simulación. ¡Wow! Y esto tiene que ver con la mente, esto tiene que ver con los temas que ya hemos revisado anteriormente, que aquí los tengo, sobre la ilusión cognitiva. El primero que vimos es sobre valoramos la información que tenemos ahora. El segundo es el efecto anclaje. Los juicios infundados, que ya los vimos. Y hoy vamos a ver el efecto simulación. ¡Wow! Que está muy interesante, ¿vale? Es por ello que por favor, compartan esta información, es gratuita, no se cobra nada, nada se cobra. Vamos a compartir esta información, seguramente a alguien le puede hacer falta, porque esta información, como siempre, vamos a estar subiendo de valor, ¿vale? Y la idea es compartirles esta info en donde podemos ser mejores mexicanos, ser mejores en Latinoamérica, y yo creo que son herramientas básicas para un emprendedor, para un también un buen líder, que no nada más se necesita un buen líder en la empresa, también se necesita un buen líder en casa, y esto es precisamente valores también que vamos a ver. Pero debemos de estar aterrizados cómo podemos manejar esta información con la mente, ¿vale? Es un tema muy interesante. Con este cerramos el tema de la ilusión cognitiva, que ya lo habíamos visto, parte del liderazgo. Vamos a continuar con otros temas conforme a liderazgo. Sin embargo, hoy concluimos con esto. Está perfectísimo, está muy interesante porque tiene que ver cómo la ilusión que crea la mente, pues la vamos a aterrizar para entenderlo mucho mejor, que es la finalidad en este tema, en este tiempo que vamos a estar al aire, en vivo, ¿vale? Bueno, pues ya saben que cuando iniciamos, póngase las pilas. Vamos a iniciar un tema con Javier Meri. Recuerden, así me encuentran en mis redes sociales como Javier Meri. Bien, pues vamos a tocar el tema que está muy, como se los acabo de repetir, muy interesante. Y lo quiero abrir y vamos a entrar a abrir este diálogo. Precisamente lo que estaba pensando. En este momento en Facebook ustedes pueden dialogar si es que así lo deciden, dialogar, preguntar los que estén conectados. Y si no, también me pueden mandar en inbox o ahí mismo para seguir aterrizando este tema que yo siento que está muy interesante, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a analizarlo primero con un ejemplo. Este ejemplo, fíjense nada más a qué se refiere este efecto simulación. Yo simulo un efecto que voy a transcurrir en mí mismo y en las venas. ¡Wow! Va a estar muy interesante. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, no es un ejemplo, lo que pasa es que hicieron un ejercicio y es cuestión para ver cómo la mente atrapa ese efecto de simulación, ¿vale? Entrevistaron a unos vendedores de billetes de lotería. Esta con la finalidad para que nos demos cuenta cómo lo agarran, cómo lo perciben y se quedan ahí. A estos vendedores de billetes de lotería
entrevistan a los de hace un mes, los entrevistan conforme a los billetes o a la serie que tenía ganada el premio mayor, que fueron los que los vendieron hace un mes en un tiempo y los que vendieron el billete hace 2 días, ¿vale? Hace 2 días después del sorteo. El sorteo fue hoy y hace 2 días entrevistaron a los vendedores de billete que traían esa serie ganadora, y hace un mes entrevistaron, después de un mes entrevistaron a las personas que habían vendido el billete ganador. Y esto estuvo muy interesante. El tema que estamos tocando hoy es el de efecto simulación. ¿Y por qué? Porque aquí hubo un efecto simulado que se fue creando junto con la mentalidad que tenemos, y es normal, así trabaja la mente, así trabaja nuestra mente. Es por ello que les comento en este último tema que lo vean muy claro, lo vean muy interesante. La realidad es que está muy bueno, porque nos va a dar muchos tips para tener un buen liderazgo. ¿Cómo creen que se hayan sentido las personas que después del premio mayor, que tenían el billete en sus manos, la entrevistaron después de un mes? ¿Y cómo creen que se hayan sentido las personas después del premio mayor que la entrevistaron al segundo día? Pues es lógico, las de hace un mes, pues como que ya no les miraba mucho, como que su mente ya estaba en otro rollo, y pues ya no les movió mucho ese cambio, ¿vale? Sin embargo, a los billetes, ahora billetes, a los vendedores que vendieron ese billete después de 2 días, tuvieron un efecto simulación muy fuerte. ¿Y por qué creen que haya pasado eso? Porque la mente está simulando de lo que puede pasar, que es simulado, que nada más es algo, un juicio cognitivo, un juicio fundado, que no tenemos nada de eso. Realmente yo no me lo gané, se los ganaron otras personas, pero el simple hecho que hayan estado en las manos de uno, así dices, wow. Mientras más simules qué vas a hacer con algo, más expectativas y juicios infundados generas. Esto significa que tú no fuiste el ganador, que lo tuviste en tus manos, pues sí, pero no fuiste el ganador. No hagas un efecto simulación, ni creas, ni pienses, imagínate si yo me hubiera ganado, ¿dónde estuviese? ¿Cómo lo hubiera? Y de ahí va pasando un juicio, como lo vimos anteriormente, infundado, porque no tienes un fundamento, no es verdad. Que pudiste haber pasado, que pudiste haber ganado, pues sí, pero no, hoy en día no es así, no ganaste, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando empiezas a hacer ese efecto simulación, que yo simulo que me lo estoy ganando, creo un juicio infundado, y por parte me agarro una función y un efecto de anclaje, ¿vale? ¿Y qué eso es? ¿Qué sucede ahí? Que estoy haciendo una ilusión cognitiva, que estoy creando algo que no es verdad. Y es por ello que les estoy indicando, y con este tema de liderazgo siempre les he comentado, que no deben de creerle mucho a la mente, porque la mente así trabaja. Tenemos que estar... ¿Se acuerdan que ayer vimos el tema de un idiota y de uno que no sea tan idiota? El idiota piensa que va a ser lo máximo, ¿no? Y la otra persona no. Él cree, no va a ser de esa manera, ¿vale? Él va a ser
muy consciente de lo que puede pasar, ¿vale? Tomando otra vez el tema, mientras simules que vas a hacer con algo más expectativas y juicios infundados generas, porque no lo tienes, ¿vale? Y el que vendió hace un mes no estaba triste, estaba tranquilo porque su mente ya estaba viajando en otro lado. Y el que lo vendió hace 2 días, ¿cómo creen que estaba? Sí, estaba muy triste. Estaba muy triste el que lo vendió hace un día. Ay. ¿Y por qué crees? ¿Por qué creen que haya estado muy triste? Porque su mente creó un juicio infundado y un efecto simulación. Que esa es una ilusión cognitiva, eso no existe, ¿vale? Sin embargo, así funciona el cerebro, así funciona la mente. Es por ello que les recomiendo no hacerle mucho caso a la mente, ¿sale? El que lo vendió se imaginó ya gastándolo y qué estuviera haciendo con este dinero, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo me lo hubiera ganado? Regresamos al punto de ese efecto simulación, ¿no? Él está simulando que él se lo hubiese ganado. De hecho, ¿qué estaría haciendo en este momento? Seguramente haber pensado, ay, ya estaría de vacaciones, ya estaría remodelando mi casa, ya estaría con un auto nuevo, ya estaría, ¿vale? Y este juicio que está haciendo sin fundamento, aparte de que está haciendo ese efecto simulado, porque no lo tiene, esto es cuando ya me está afectando y estamos pensando como un verdadero tonto y como un verdadero idiota, porque no es así, es nada más si, como decían, si él hubiera, si uno le hubiera quedado, a lo mejor cuando ya lo tienes, la realidad es que debes de revisar y especificar en qué lo vas a gastar, porque seguramente si lo tienes, por ahí había un comentario de que si todos los pobres y todos los ricos juntaran su dinero y lo distribuyeran por partes iguales, lo que pasaría quizás en un año tal vez, que los ricos volverían a recuperar su dinero y los pobres volverían a recuperar su estatus. Y esto es muy sencillo, porque si no hay algún cambio en tu mentalidad, pues te vas a quedar ahí, no vas a pasar porque no has hecho un cambio. Y ya lo habíamos visto este tema. Necesitas hacer un cambio de qué? De todas tus funciones para que tengas un mejor estado. Y es parte de la mentalidad que estamos viendo en este tema, que no debes de tener un efecto simulación. No creas que el hubiera gastado, eso no puede existir. Y menos en tu mente. Existe inmediatamente muy poco. Dices, wow, si te pones a soñar, hoy si yo tuviera 5 millones, 10 millones, 20 millones, no sé, 50 millones, wow, ¿qué haría, no? Pero hasta ahí termina tu juicio, termina tu efecto simulación y boom, te vuelves a la realidad, ¿no? Pero este tema es muy extraordinario y muy interesante porque lo deben de cuestionar, lo deben de imaginar, decir, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, explícame el porqué de las cosas, ¿no? Se deben de cuestionar mucho y es lo que debe tener un buen líder, este tema de efecto simulación, ¿vale? En cambio, el que lo vendió hace un mes, pues su mente ya se fue a otro factor, ya no le importó, ya como que estaba más relajado y dice, bueno, pues hace un mes si hubiera sabido, bueno, pues ya no, ya hubiera pasado otra cosa, ¿no? Y eso está padrísimo porque fíjate qué interesante este tema, ¿no? Entre más te enchufes de lo que está ocurriendo, más te vas a anclar. ¿Y sabes qué va a pasar? Y más vas a sufrir por el acontecimiento que está pasando, ¿vale? La realidad es que no debes de enchufarte en eso que lo hubiera yo, que lo hubiera tenido. Haz de cuenta que pasó un mes, no te diste cuenta,
Y lo padre en esto es que en esa situación, cuando estás en ese efecto simulación, como ya te ves ahí, fíjate qué interesante. No tuviste ese billete, pero no sabías que iba a ganar. Si no, imagínate, pues inmediatamente lo hubieses apartado, hubieses comprado toda la serie. Pero ¿qué pasa? Te hace un efecto simulado y dices, ching, y entras a un tema o a una ilusión tan incognitiva que tienes, que dices, es que yo lo perdí. No lo perdiste porque no sabías, ¿no? Y la realidad es que las personas que no pueden dominar o no pueden manejar este efecto simultáneo o simulado, sufren más. Sufren más en ese momento, se regañan, se flagelan por algo que no existe, por un juicio infundado, por un efecto de anclaje que no existe, es solamente una ilusión cognitiva que te estás haciendo, ¿vale? Entonces es muy interesante este tema, muy interesante por lo que les estoy comentando, ¿no? Ahora bien, fíjate que cómo funciona la mente. Si tú sigues simulando efectos, vas a crear unos juicios infundados, lo que te estoy comentando. Y ya cuando tengas tu juicio infundado, vas a estar generando anclajes. Por lo tanto, anclajes que no son reales, obviamente. Y por lo tanto, tu ilusión cognitiva va sumando a tu sobrevalor. ¿Te acuerdas el primer tema que vimos, que tú te crees el mejor, que tú te sobrevaloras? Y eso te lleva directamente a una ilusión cognitiva que no te va a dar chance de poder liberarte de ahí. Lo que yo te puedo indicar realmente, que solamente te estás alucinando y solamente que estás creando algo falso. Y fíjate qué padre está, porque las personas que no manejan o no dominan estos temas, que ya los expliqué muy claramente, son personas que se la van a pasar muy mal, que van a vivir de un arrepentimiento de algo ilusionista que no sabían. Es muy diferente a algo que tú ya sabías, y además te puede dar ejemplo, ¿no? Si yo sé que el 50% de mi venta va referido al proyecto que yo traigo en venta, al proyecto que voy a hacer y el plan que tengo, ya tengo entendido que voy a ganar el 50%. Si yo no hago este trabajo o lo hice mal, no voy a llegar a mi 50%, ¿vale? Pero esta es una métrica, este es un estándar que ya es real, ya lo estoy mirando. Y aún así, si yo no llego, aún haciendo mi trabajo y mi plan, a ese 50%, tengo la oportunidad de generarlo o modificarlo o hacerlo más interesante, modificar esa estrategia para llegar a mi 50%. Esto es real y eso se maneja en ventas. ¿Cómo hacer mi meta, mi plan y mi estrategia? ¿Vale? Y si no va manejando, pues bueno, pues ya tengo unas métricas de cómo manejar diferente estrategia. Esto sí es real porque lo estoy viviendo y llevo métricas y estoy revisando uno por uno. Sin embargo, esto que estamos viendo, el ejemplo de los billeteros, de las personas que venden billetes de lotería, que el primero que le hicieron después de 2 días dije, ay, tuve el premio y lo dejé ir, no lo sabíamos. Y el otro que después de un mes, pues ganó, bueno, pues ni modo, así pasa. Pues no se ancla de eso, ¿vale? Es muy importante, fíjate qué interesante está este tema que le estoy comentando el día de hoy, y va a ser muy breve, va a ser muy corto, pero yo creo que este tema, bueno, va a ser corto el video por los anteriores, los anteriores casi me aventaba media hora, en este momento llevamos 19 minutos, casi 20 minutos, y ya casi lo estoy cerrando,
pero es bien interesante de cómo, cómo se maneja la mente sobre este tema, ¿no? Y te voy a terminar, ya para ir cerrando. Fíjate que si tú te vas por ser un líder, ¿no? Totalmente depresivo, porque no sabes manejar estas situaciones y no entiendes cómo se maneja la mente o cómo se crea esta ilusión cognitiva la mente, pues solamente te vas a volver en un líder. Líder hay muchos, líderes que se dejan nombrar ser líderes, pero el 90% de los líderes están completamente depresivos. Incluso yo he visto en empresas que les damos una capacitación de esta charla, de este rollo. Dice, bueno, yo quiero estar en ese nivel. Los cambias de nivel, están en un puesto, los cambias en otro puesto con más presión porque quieren tener ese liderazgo. Se empiezan a enfermar, empiezan a tener ronchas en la piel, se empiezan a tener bastantes cosas que le salen porque su mente está frustrada porque no entienden cómo trabaja esta ilusión cognitiva, ¿vale? Primero, recuerda que primero pasamos, no te debes de sobrevalorar, no te debes de anclar a algo, no debes de tener juicios infundados y mucho menos un efecto de simulación porque todo ello no existe. No hay que creerle a la mente, hay que hacer una estrategia normal, serena, para ver cómo atacamos este plan en el tema de las ventas, ¿no? Por ejemplo, normalmente, tomando nuevamente este tema de los líderes depresivos, el 90%, como ya se los dije, tienen problemas emocionales. Cuando es que es increíble, de veras que es increíble. Cuando pasamos a una persona de un departamento a otro departamento, es más, a un vendedor, a un supervisor de ventas, cuando le brinca aquí, si yo sí tengo la capacidad de hacerlo y soy capaz de hacerlo. Claro, tienes muy capaz porque tienes reportes, porque conoces la línea de ventas, porque conoces todo el tema de los vendedores. Pero cuando estás en un área de supervisor ya es diferente. Sí tienes que entender este tema, sin embargo ya es más diferente. Y cuando cambian ahí su estado emocional, wow, se les descompone, claro, porque no entienden estos puntos que estamos revisando muy interesantes. Ellos creen que todavía están aquí abajo y lo único que suben es para malestares, se ponen enfermos, les da flojera, se desesperan, sus emociones dicen no puedo, no puedo, no puedo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y es muy sencillo, solo que te des cuenta con estos temas que hemos revisado, cómo trabaja tu mente y no hacerle caso a tu mente. Debes de tener tu misión, bueno, tu objetivo, tu plan, tu estrategia y lo que vas a ir modificando va a ser tu estrategia. Pero ya más adelante veremos esos temas de planes, de estrategias, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Fíjate que nos dimos cuenta también a un empresario muy exitoso. No puedo indicar ni quién es, estuve trabajando al lado con él. Solamente les puedo indicar que él me decía que del 100% de sus clientes, él había hecho un estudio y nada más tenía el 10%. Ese 10% en un mercado, decía, es que está fantástico. Yo le decía, pues estás fantástico con ese 10% porque era una empresa joven. Me decía, sí, pero no me preocupa ese 10%. A mí me preocupa todo el 90% que me falta por integrarlos a que sean mis clientes. Y es ahí donde viene el objetivo, el plan y las estrategias que vamos a ir cambiando para llegar a ese 100% de clientes.
Está muy interesante este tema, muy bueno. Sin embargo, debemos de entender primero cómo manejar la mente, ¿vale? Pues muchísimas gracias por estar nuevamente por acá, que hayan disfrutado este tema, y si no lo disfrutaron, pues ni modo. No, no es cierto. No es cierto, sí, qué bueno que hayan estado por aquí, y los que no hayan andado por aquí, por favor, compártanlo. Hay muchos temas que hemos ya revisado últimamente, y sí me gustaría que todos los fueran completando para que vayan teniendo más opciones de cómo ser un buen empresario. Bueno, todavía no llegamos a ser empresarios, pero todavía no llegamos a esos temas de empresarios, pero sí podríamos todavía darnos una idea de cómo empoderarnos, de cómo tener o cómo empezar a manejar un mejor liderazgo, ¿vale? Muchas gracias, les mando un abrazo, nos vemos en el próximo video, que va a estar igual de de interesante. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.